Hay cuadros que se entregan a la primera mirada. Y hay otros, los más difíciles, los más bellos, que necesitan tiempo. El que les voy a contar hoy pertenece a estos últimos. Está en el Museo del Prado, en las salas dedicadas al siglo XIX, muy cerca de Doña Juana la Loca de Francisco Pradilla y de los amantes de Teruel de Antonio Muñoz de Egrain. Y aún rodeado de obras formidables, este lienzo se queda contigo. Tiene 3 metros y 11 centímetros de alto por 2,43 de ancho, y, sin embargo, no hay batalla, no hay multitud, no hay grito. Hay un solo hombre, un perro a sus pies, y una biblioteca en penumbra. Su nombre completo es el Príncipe Don Carlos de Viana. Lo pintó José Moreno Carbonero en 1881, con apenas 21 años, en Roma, mientras disfrutaba de su pensionado en la Academia de España. Y con este cuadro arrancó una carrera fulgurante. Hoy quise hablar de este cuadro porque, cuando visito el Museo del Prado, me encanta detenerme ante él y dejar que el tiempo se diluya recorriendo cada pincelada. Porque no se acaba nunca. Cada vez que regresan descubren una capa nueva. El polvo sobre el respaldo gótico. El pliegue del manto de piel. La cabeza del perro apoyada en la madera labrada. La luz que entra por algún sitio que no se ve y resbala por el rostro del joven príncipe. Es uno de esos cuadros que no se rinden a la fotografía. Hay que tenerlo enfrente. Hay que mirarlo de cerca. Pero antes de entrar en la pintura, conviene que sepamos quién era ese hombre tan delgado, tan ensimismado, que mira sin mirar. Se llamaba Carlos de Trastámara y Ebreux, y nació en Peñafiel el 29 de mayo de 1421. Era hijo del infante Juan de Aragón, que llegaría a ser Juan II, y de la reina Blanca I de Navarra, hija y heredera de Carlos III el Noble. En 1423, su abuelo creó para él un título nuevo, hecho a su medida, el de Príncipe de Viana. Era el equivalente navarro al Príncipe de Asturias en Castilla, o al Delfín en Francia. Carlos era, por linaje, el legítimo heredero de los reinos de Navarra y Aragón. Y no llegó a reinar. Su tragedia comienza con la muerte de su madre, en 1441. Blanca, al morir, había dejado escrito en su testamento que Carlos no tomara el título real sin la bendición de su padre. Una súplica para que padre e hijo no se enfrentaran. Pero su padre, Juan II, se casó en segundas nupcias con Juana Enríquez. Y Juana Enríquez era ambiciosa, e iba a tener un hijo que se llamaría Fernando, el futuro Fernando el Católico. A partir de ahí, Carlos obraba. La pelea se hizo guerra, la guerra se hizo guerra civil, y Navarra se rompió entre dos bandos, los beamonteses, partidarios de Carlos, y los agramonteses, partidarios de su padre. En 1451, padre e hijo se enfrentaron en la batalla de Aybar. Carlos fue derrotado, desheredado, encarcelado. Volvería a la prisión más de una vez. Y entre rejas, conviene recordarlo, escribió la crónica de los reyes de Navarra. Porque Carlos no era un guerrero al uso, era un humanista. Tradujo al castellano la Ética a Nicómaco de Aristóteles, por encargo de su tío Alfonso V en Nápoles. Componía poesía. Tenía una biblioteca enorme, con Cicerón, Dante, Petrarca, Séneca, novelas de caballerías y tratados de filosofía moral. Un príncipe lector en un siglo de espadas. Tras el desastre de Aybar, Carlos vagó por Europa buscando aliados que no llegaron. Pasó por Francia, llegó a Nápoles junto a su tío Alfonso, y acabó retirándose a un monasterio cercano a Mesina, en Sicilia. Y ese es el lugar, justamente ese, el que Moreno Carbonero elige para retratarlo. No el campo de batalla. No la corte. La biblioteca del convento. El silencio. El estudio. La compañía de un perro. Carlos regresaría todavía a Cataluña, sería proclamado lugarteniente general en junio de 1461 y moriría 3 meses después, el 23 de septiembre de ese mismo año, en el Palacio Real de Barcelona. Tenía 40 años. Todos sospecharon entonces que lo había envenenado su madrastra, Juana Enríquez. La sospecha nunca se confirmó.
Pero la imagen del príncipe humanista, melancólico, traicionado, encajó como un guante con la sensibilidad romántica del siglo XIX. José Zorrilla escribió sobre él, Gertrudis Gómez de Avellaneda le dedicó un drama en 1844, y los pintores volvieron una y otra vez a su figura. Y entonces llega el joven Moreno Carbonero, en Roma, con 21 años, y hace algo radical. Hace algo que en la pintura de historia, donde lo habitual era llenar el lienzo de personajes, de espadas, de banderas, de escenas teatrales, no hacía casi nadie. Se queda con un solo hombre. Una sola figura. Y vuelca todo el peso del cuadro sobre el alma de ese hombre y sobre las cosas que lo rodean. Vamos al cuadro. Don Carlos está recostado en un sitial gótico precioso, primorosamente tallado, con cresterías afiladas y relieves. Ese sitial, mirado de cerca, parece evocar el trono que le fue arrebatado. Su figura es frágil, casi enferma. Apoya el cuerpo sobre un almohadón y la pierna izquierda sobre otro. Viste un grueso manto forrado de piel y al cuello lleva un gran medallón, símbolos los dos de su dignidad principesca. En la mano sostiene un legajo encuadernado que acaba de leer. Frente a él, sobre un atril, un gran libro abierto. Detrás, una librería repleta de tomos enormes encuadernados en pergamino, con rollos de documentos esparcidos por los estantes y caídos por el suelo. Y a sus pies, dormitando, un perro. Un perro callado, un perro fiel, símbolo desde la antigüedad de la lealtad. El único que no le abandona. Pero lo que estremece, lo que de verdad detiene el aliento cuando están a 1 metro de lienzo, no es la composición. Es la materia. Es como está pintado el polvo. Sí, el polvo. El polvo acumulado sobre las cresterías góticas del sitial. El polvo posado sobre los libros viejos, sobre los pergaminos ajados por el tiempo y por el olvido. El crítico aragonés Antón Castro lo contó muy bien y vale la pena recogerlo. Dice que el pintor Pepe Cerdá iba a menudo a verlo, durante años, solo por el polvo, por la vivísima impresión que le causaba el modo en que estaba pintado. Y es verdad. Es una de esas lecciones de pintura que no se aprenden en ningún libro. Esa textura matérica, ese realismo asombroso, está diciendo, sin necesidad de palabras, una cosa muy concreta. Está diciendo que aquí ya no llega nadie. Está diciendo que este príncipe ha sido olvidado por casi todos. Está diciendo que los libros y los pergaminos y el sitial y el príncipe mismo participan de un mismo destino sombrío. Que comparten el mismo cansancio. La paleta es austera, casi sobria. José Luis Díez, el gran experto del Prado en el siglo XIX, lo describió perfectamente. Habló de una entonación fría, dominada por grises, por marrones apagados, por la palidez del rostro del príncipe. Y dijo que en medio de toda esa austeridad cromática solo había un golpe de color, uno solo, la riqueza del terciopelo encarnado del almohadón, ese rojo granate denso y precioso que rompe la melancolía gris del conjunto y, al mismo tiempo, la subraya. Algunos historiadores escribieron entonces que el joven Moreno Carbonero había pintado la biblioteca de un alquimista, no la de un príncipe. Y quizá lo decían como crítica. Pero esa rareza, esa atmósfera casi metafísica, casi mística, es justamente lo que hace este cuadro inolvidable. El rostro es otro mundo. Don Carlos no mira al espectador. No mira el libro. No mira al perro. La suya es una mirada perdida, alicaída, un gesto de amargo desencanto. Hay quien ha escrito que parece a punto de perder la razón. Hay quien lo ha comparado con el Segismundo de la vida es sueño de Calderón. La técnica del rostro es minuciosa, casi de retratista, con la palidez justa, con la sombra justa en la cuenca del ojo, con la fragilidad de quien ha pasado meses, años, encerrado entre piedras y manuscritos. Y las manos, esas manos largas, finas, de intelectual, de copista, de lector, sosteniendo el legajo como quien sostiene su propia vida desgastada. Este cuadro lo presentó Moreno Carbonero en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881 y obtuvo la primera medalla. El Museo del Prado lo adquirió ese mismo año por 5.000 pesetas. Existe, además,
una primera versión más pequeña, de 129 por 97 centímetros, también pintada en Roma en 1881, propiedad de la familia San Juan, los industriales de las galletas Margú, que la han cedido en distintas ocasiones para exposición temporal al Ayuntamiento de Viana. Pero la versión definitiva, la grande, la del Prado, estuvo en realidad fuera de Madrid casi todo el siglo XX. Entre 1919 y 1992 permaneció en depósito en el Museo de Zaragoza. Y allí, en sus salas, formó la sensibilidad pictórica de varias generaciones de artistas aragoneses, hasta que regresó al Prado para no volver a marcharse. Y ahora, una vez visto el cuadro, conviene que sepamos quién es este hombre que con 21 años pinta así. José Moreno Carbonero nació en Málaga el 24 de marzo de 1860. Niño prodigio, ingresó con solo 8 años, en 1868, en la Escuela de Bellas Artes de Málaga, donde fue discípulo predilecto del catalán Bernardo Ferrandis. Con 10 años ya había ganado una medalla de oro en una exposición local. Con 15 años, en 1875, la Diputación de Málaga le concede una pensión para irse a París. Y en París pasa 5 años decisivos. Trabaja en el estudio de Jean-Léon Gérôme, el gran pintor académico francés, y trata también a Raimundo de Madrazo. Y, a través del marchante Goupil, empieza a producir pequeñas obras de género que le abren el mercado. En 1880 consigue una pensión de mérito de la Real Academia de San Fernando que lo lleva a Roma, donde forma parte de la tercera promoción de pensionados en la Academia de España. Es allí, en Roma, donde pinta El Príncipe de Viana. Y donde pinta también, en 1884, la conversión del Duque de Gandía, otra primera medalla. A partir de ahí, encargos enormes. El Sermón de la Montaña, en 1885, para la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid. La entrada de Roger de Flor en Constantinopla, en 1888, para el Palacio del Senado. Retratos de la familia real, de la aristocracia, de la alta burguesía madrileña. En 1894, con solo 34 años, es elegido para la medalla número 22 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sucediendo nada menos que a Federico de Madrazo. Toma posesión el 27 de noviembre de 1898. En 1900 obtiene la cátedra de dibujo del natural en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. Y por sus aulas, escúchenme bien, por sus aulas van a pasar Salvador Dalí, Juan Gris, Valentín de Subiaurré y muchos otros. El maestro académico que enseña a los que van a romper la academia. Recibe la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII en 1903, la Gran Cruz de Isabel la Católica, honores incontables. Y muere en Madrid el 15 de abril de 1942, a los 82 años. Está enterrado en el cementerio de San Miguel, en su Málaga natal. Fue el último gran pintor de historia de España. Y dentro de esta biografía deslumbrante, hay dos nombres que conviene escuchar despacio, porque son las dos manos que sostienen su pintura. Jean-Léon Gérôme y Mariano Fortuny. Jean-Léon Gérôme nació en Vesoul, en Francia, en 1824, y murió en París en 1904. Era, en la época en que el adolescente Moreno Carbonero llegó a su taller, uno de los pintores más célebres y mejor pagados de Europa. Académico riguroso, pintor de historia, orientalista. Sus grandes lienzos, Pollice Verso, El mercado de esclavos, La muerte de César, La verdad saliendo del pozo, son ejercicios de reconstrucción arqueológica milimétrica, de composición teatral, de dibujo impecable y de acabado pulido como porcelana. De Gérôme, Moreno Carbonero hereda dos cosas fundamentales. La primera, el gusto por la pintura de historia como vehículo de pensamiento, no como mera anécdota. La segunda, el rigor del dibujo, esa firmeza estructural que se nota debajo de cada figura suya, debajo de cada cabeza, de cada paño, de cada arquitectura. Mariano Fortuny es la otra mano, la mano andaluza y mediterránea. Nació en Reus, Tarragona, en 1838, y murió jovencísimo, con solo 36 años, en Roma, en 1874. En esa vida brevísima cambió la pintura española. Su vicaría,
su odalisca, sus escenas marroquíes, son ejercicios de virtuosismo material, de luz vibrante, de detallismo deslumbrante en las telas, en los suelos, en los objetos. Es el preciosismo llevado a una altura técnica que ningún español alcanzaba. Moreno Carbonero conoció a Fortuny en Sevilla, y junto a su maestro Ferrandis hizo el viaje iniciático a Marruecos. De Fortuny aprendió la pincelada limpia y jugosa, el orientalismo, la capacidad de pintar la luz al natural y, sobre todo, esa obsesión amorosa por la materia de las cosas. Por la calidad de un pergamino. Por la suavidad de una piel. Por el peso de un terciopelo. Por la huella del polvo sobre la madera. Si miran con esta clave El Príncipe de Viana, lo verán con otros ojos. Gérôme está en el rigor estructural, en la veracidad histórica, en la reconstrucción de la biblioteca medieval, en la dignidad del personaje, en la composición monumental. Fortuny está en el manto de piel, en el granate del almohadón, en los pergaminos abiertos, en cada relieve gótico polvoriento del sitial, en el pelo del perro. Gérôme le dio la arquitectura. Fortuny le dio la piel. Y Moreno Carbonero, sobre esos dos andamios, hizo algo que ni Gérôme ni Fortuny habían hecho, atreverse a un cuadro de historia con un solo personaje y volcar toda la fuerza dramática hacia adentro, hacia el alma, hacia la psicología. Un cuadro que es a la vez monumento académico y meditación íntima. Cuando salgan del Prado, si tienen ocasión, vuelvan a esta sala. Quédense un rato delante. Acérquense al sitial, miren de cerca cómo el polvo se ha pintado pelo a pelo. Apártense otra vez 3 pasos, y miren la totalidad. Ese hombre frágil envuelto en pieles, ese perro dormido, esos libros olvidados. Y piensen que detrás de cada uno de esos detalles hay un joven malagueño de 21 años en Roma, con la lección de Gérôme en una mano y la lección de Fortuny en la otra, intentando, y consiguiendo, pintar no la historia, sino el silencio de la historia. La parte de la historia que no se ve, pero que se siente. Eso, exactamente eso, es lo que sigue conmoviéndonos hoy, 145 años después, delante del príncipe Don Carlos de Viana.